Hola a todos. Y hola, profesor. Realmente aprecio que estés aquí con nosotros hoy. Buenos días, Carlos. Estoy feliz de estar aquí. La idea es ayudar a los estudiantes a mejorar su español. Sí, profesor. Por eso estamos aquí. Tenemos muchas preguntas sobre aprender español. Estas son preguntas que los estudiantes escribieron en los comentarios y también nos enviaron para hacerte. Empecemos con: ¿aprender español puede ser aburrido a veces? ¿Aprender español puede ser divertido? ¿Cómo? ¿Aburrido? No, no lo creo. Bueno, depende del profesor, de la academia, del método. Pero si preguntas si aprender español puede ser divertido, sí. Aprender español definitivamente puede ser divertido. Pero si preguntas si aprender español puede ser divertido, sí. Aprender español definitivamente puede ser divertido. Pero hay que hacerlo divertido. Por ejemplo, incorpora actividades que disfrutes en tu rutina de aprendizaje. Mira tus películas y programas de televisión favoritos en español. Escucha música en español. E intenta cantar para mejorar tu pronunciación. Jugar juegos de lenguaje. Y utiliza aplicaciones que hagan que el aprendizaje sea interactivo y agradable. Hay muchos de ellos ahora. Lee libros, cómics o artículos sobre temas que te interesen. Únase a clubes o grupos. Te mantiene motivado y hace que el aprendizaje se sienta menos como una tarea ardua y más como una parte divertida de tu vida diaria. ¡Genial! Tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo usar la tecnología para aprender español? La tecnología ofrece numerosas herramientas para mejorar tu aprendizaje de español. Utiliza aplicaciones de aprendizaje de idiomas como Duolingo, Babbel y Memrise para practicar vocabulario y gramática. Diccionarios en línea como Merriam-Webster y Cambridge Dictionary que le ayudan a comprender palabras nuevas. Mire videos educativos en plataformas como YouTube o TED Talks para mejorar sus habilidades auditivas. Únase a comunidades de intercambio de idiomas en línea como Tandem o HelloTalk para practicar el habla con hablantes nativos. Participe en cursos y seminarios web en línea para aprender de profesores. La utilización de la tecnología hace que el aprendizaje sea más accesible e interactivo. ¡Excelente! ¿Cómo puedo mejorar mi español para propósitos específicos como negocios o viajes? Mejorar tu español para propósitos específicos implica enfocarte en vocabulario y situaciones relevantes. Para español de negocios, aprenda términos específicos de la industria. Practique la redacción de correos electrónicos y reuniones o presentaciones de juego de roles. Leer artículos de negocios y ver videos relacionados también puede ayudar. Para viajar, aprenda frases comunes para reservar hoteles, pedir comida, preguntar direcciones y otras situaciones relacionadas con viajes. Utilice guías de viaje y libros de frases para familiarizarse con lenguaje práctico. Además, considera tomar cursos especializados o usar aplicaciones. Diseñado para negocios o viajes español. Estas cosas te ayudarán mucho en tus objetivos. ¡Fantástico! ¿Cómo puedo equilibrar el aprendizaje de español con otras responsabilidades?
¡Wow! Creo que requiere una gestión eficaz del tiempo. Vamos a ver. Establece horarios específicos para estudiar español, aunque sean solo unos minutos cada día. Incorpore el aprendizaje a su rutina diaria, como escuchar podcasts en español durante su viaje al trabajo. A leer un artículo en español durante un almuerzo. Utilice aplicaciones de aprendizaje de idiomas para sesiones de prácticas rápidas. Prioriza tus tareas y haz un cronograma realista que incluya tiempo para practicar español. La flexibilidad también es importante. Ajuste sus tiempos de estudio según sea necesario para adaptarse a su horario cambiante. La constancia es clave, así que busca formas de integrar el aprendizaje del español en tu vida diaria, sin abrumarte. La mayoría de los estudiantes a los que enseño trabajan, estudian, tienen hijos, y eso no les impide aprender español. Si realmente quieres aprender y hablar bien español, estoy seguro de que encontrarás el tiempo para hacerlo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo puedo mejorar mi escritura en español a través de un diario? Llevar un diario es una excelente manera de mejorar tus habilidades de escritura en español. Empiece por escribir sobre pensamientos y sentimientos. Esta práctica te ayuda a pensar en español y mejora tu capacidad para expresarte. Reserva tu tiempo específico cada día para escribir en tu diario, aunque sean solo unas pocas frases. Concéntrese en utilizar el nuevo vocabulario y estructuras gramaticales que haya aprendido. No te preocupes por cometer errores. El objetivo es practicar con regularidad. Revise tus entradas periódicamente, te ayuda a realizar un seguimiento de tu progreso. E identificar áreas de mejora. Si aún no lo has probado, pruébalo. Personalmente lo hago y me ha ayudado mucho. Así que sí, realmente funciona. Muchachos, tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo prepararme para una entrevista de trabajo en español? Buena pregunta. Bueno, practicando preguntas y respuestas comunes en entrevistas. Comience investigando preguntas típicas de su industria y ensayando sus respuestas. Concéntrese en respuestas claras y concisas. Practica hablar en voz alta para mejorar tu fluidez y confianza. Grábate para identificar áreas de mejora. Además, investigue la empresa y prepare preguntas para hacerle al entrevistador. Utilice recursos en línea, como guías de preparación de entrevistas y videos de simulacros de entrevistas. Conseguir una mejor comprensión de proceso. Vístase profesionalmente y tenga en cuenta el lenguaje corporal. Cuanto más practiques, más cómodo te sentirás durante la entrevista real. ¿Qué más puedo decirte? Hay mucha información sobre entrevistas de trabajo en español. Podría hacer un video completo sobre este tema, porque es crucial. Es una buena idea. Estoy seguro de que a los estudiantes les encantará ver un video sobre cómo pasar una entrevista de trabajo. ¿Crees que sí? Bueno, si eso es correcto, háganoslo saber en los comentarios. Y muchas gracias por su apoyo. Nosotros realmente lo apreciamos. Cuídense.
Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.